Antes de odiarme en los comentarios, dejadme decir que hablaré de algo que me pasa a mí. Y yo soy la única persona con potestad para expresar cómo me siento yo. O sea, que no hay nada que discutir. Eso sí, luego te explicaré por qué creo que lo que me pasa a mí también le pasa a otros guitarristas. Pero eso ya es una conjetura, una creencia, y puede estar equivocada. Ya me diréis vosotros. Para entender este vídeo, primero es necesario comprender cómo me siento cuando me gusta una música. Me produce escalofríos o sentimientos evidentes como euforia o ganas de llorar, o me incita a moverme o a cantar. O me brillan los ojos y digo, ¡hala, qué chulo! O alguna otra cosa, pero desde luego me agita internamente de alguna manera. Es decir, no me deja indiferente. Y estas sensaciones las he experimentado tanto con música culta como con música popular. En el ámbito de la música culta me pasa especialmente con música vocal antigua, como por ejemplo el Mille Regrets de Josquin. También con música sinfónico-coral, como el Requiem de Mozart o las Pasiones de Bach, especialmente el coro final de la Pasión según San Mateo, o las danzas polopsianas de la ópera Príncipe Igor de Borodín. Y también me pasa a veces con música puramente sinfónica, por ejemplo, el tercer movimiento de la Tercera Sinfonía de Brahms, o el inicio de la Cuarta, la Novena de Dvorak, algunas sinfonías de Beethoven, la Obertura 1812 de Tchaikovsky, hombre, el Vals número 2 de Shostakovich está guay, o la Suite Orquestal número 2 de Bach. Y también me pasa con algunos conciertos, el concierto de Mendelssohn o el de Sibelius para violín, el segundo y el tercero de Rachmaninoff para piano, bueno, el concierto de Elgar con Jacqueline Dupré al cello, una delicia, o el concierto para clarinete de Mozart, muy buen rollito. Luego, en menor medida, también me pasa a veces con obras solistas, especialmente para piano, las baladas de Chopin, algunas sonatas de Beethoven, el aria de las variaciones Goldberg de Bach, o el Corpus Christi en Sevilla de Albéniz, que son unas variaciones del tema popular de la tarara. No sé por qué, pero tengo una especial predilección con esa obra. Os recomiendo, por cierto, la interpretación de Alicia de la Rocha. No obstante, para mí la música vocal está por encima. Algunos fragmentos de grandes óperas, como el aria de la Reina de la Noche de la Flauta Mágica de Mozart, o algunas partes de Carmen de Bizet, por ejemplo. En fin, música escalofriante hay mucha, y ya paro porque podríamos monopolizar el vídeo con esto. Y por cierto, con música popular me ha pasado también con muchas canciones. Por ejemplo, algunas del grupo alemán Annenmai-Kantereit como Tommy o Bach für am Klavier, o aunque no te lo creas, también con muchos temas de música urbana, especialmente raperos españoles, americanos y algunos franceses. O incluso con grupos de rock como System of a Down, o con algunas canciones muy bonitas de Ed Sheeran, por ejemplo, que hace música pop. Y esto es solo por mencionar unos pocos ejemplos. Aprovecho para decir que me parece una soberana gilipollez esta guerra que parece haber entre música culta y música popular del género que sea. Algunos músicos cultos tratan de mediocres a todo el que se interese por música ajena a lo que se dé por válido en un conservatorio de música, mirándolos por encima del hombro. Que por cierto, no todos somos así. Y algunas personas que no conocen el repertorio de la música culta tratan a los músicos de formación reglada de elitistas y les acusan de hacer música aburrida, anticuada, que no les importa a nadie y que ojalá se quemen todos en una hoguera. Ambas posiciones denotan un profundo retraso mental, o al menos ignorancia. Es compatible disfrutar del Libiamo de la Traviata de Verdi y en otro momento del Malamente de Rosalía o de un tema de C. Tangana, en caso de que te guste eso, claro, pero podría ser cualquier otra cosa. O de la sonata en si menor K87 L33 de Scarlatti interpretada por Vladimir Horowitz al piano, y luego del Up in Smoke Tour del 2001 de Eminem, Dr. Dre y Snoop Dogg. No tienes por qué consagrarte a un estilo musical ni a una época, aunque por supuesto puedes hacerlo si eso es lo que quieres, pero también puedes disfrutar de la música en términos generales. Y no nos tiene por qué gustar todo. Podemos defender y argumentar nuestra posición al mismo tiempo que respetamos los gustos musicales de otras personas, aunque no los compartamos. Volvamos al tema principal. Antes te he contado las sensaciones que experimento cuando escucho cierto tipo de música. Y ahora te voy a contar cómo me siento cuando escucho guitarra clásica. Vengo de un entorno privilegiado en ese aspecto. Vivo en Alicante y aquí tenemos el ciclo de guitarra del auditorio de la Diputación de Alicante, donde vienen todos los grandes, David Russell, Manuel Barrueco y muchos más. También tenemos el máster de guitarra que organiza Nacho Rodes y muy cerquita el Festival de la Guitarra de Petrer. He visto 3 o 4 veces tocar en concierto a David Russell, 2 a Manuel Barrueco, una en el teatro principal y otra en el auditorio, 3 o 4 veces a Ricardo Gallén, a Margarita Scarpa, muchas veces a Fernando Espí, incluso también he visto a Hopkinson Smith con el laúd, y a muchos más. Y además también los he visto tocar en petit comité, en clases privadas, y a muchos de ellos los conozco personalmente. Y ahora, ¿cuál es mi sensación interna cuando escucho a David Russell, Manuel Barrueco o Ricardo Gallén tocar en directo la guitarra clásica en un concierto? Ninguna. Indiferencia.
La mayor parte del tiempo estoy ahí sentado entre el público mirando el concierto en plan, pues vale. Para ser del todo justos, diré que en algún momento particular sí que me puede llamar la atención algo. Como por ejemplo, mira qué vibrato más interesante ha hecho en este momento particular. O anda, qué chula esta melodía. Pero poco más, y solo a veces. Pero desde luego no me produce este sentimiento de vibración interna o de agitación emocional que me producen algunas de las piezas mencionadas anteriormente. ¿Cuál es el motivo? La verdad es que no lo sé exactamente, puede ser una mezcla de varias cosas, y a continuación voy a lanzar algunas conjeturas de por qué podría ser esto. Uno de los motivos podría ser que, al ser guitarrista durante 20 años, estoy tan habituado al instrumento que escucharlo ya no me produce prácticamente ninguna emoción. Puede ser que a mí me guste el concierto para clarinete de Mozart, pero a lo mejor un clarinetista lo tiene muy aborrecido. Y a lo mejor ese clarinetista disfruta del Capricho árabe de Francisco Tárrega y yo al escucharlo me quiero tirar por la ventana. O a lo mejor a mí me encanta la quinta, la séptima y la novena de Beethoven, pero quizás esa cara ya no a Barenboim, después de dirigirla 800 veces, las tengan ya aborrecidas y les dé una pereza tremenda volver a escucharlas. Aunque no lo sé, claro, no estoy dentro de su mente, pero podría ser. Esto al final es el concepto de adaptación hedónica. Cuando algo nos gusta mucho inicialmente y nos involucramos mucho con ello una y otra vez, al final, paulatinamente con el tiempo, deja de gustarnos tanto o de interesarnos como lo hacía al principio. Otro motivo puede ser incluso biológico. Es posible que la grandiosidad y la variedad instrumental, como sucede en una orquesta sinfónica, o en grandes formatos como ópera, orquesta y coro o ballet, tenga más capacidad de producirnos emociones, desde un punto de vista puramente psicoacústico y psicológico, por el mayor volumen sonoro y el mayor estímulo que produce ver a muchas más personas en el escenario. O también podría ser que al ser nosotros seres humanos, sintamos una especial predilección por la voz humana y por eso quizás prefiramos la música vocal. También podría influir la pura sugestión. A los músicos de conservatorio nos han educado bajo el axioma indiscutible de que la música de Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Shostakovich, etc., pero principalmente alemanes y rusos y algunos franceses e italianos, y en España quizás solamente Manuel de Falla, y además generalmente en grandes formatos, es la música más elevada de la historia. Y los grandes autores que monopolizan los libros de historia de la música jamás escribieron para guitarra. Quizás la excepción sea la única obra que escribió Manuel de Falla para guitarra, el homenaje a Debussy, que además solo dura 3 o 4 minutos. Pero los grandes historiadores de la música occidental en general se pasan a Fernando Sor, Dionisio Aguado, Francisco Tárrega, Agustín Barrios y Joaquín Rodrigo por el forro. Ni los mencionan, a lo mejor ni los conocen. Y esto a veces a los guitarristas clásicos nos acompleja un poco. El propio Ricardo Gallén, reconocido guitarrista clásico, opina que el nivel de este tipo de repertorio está por debajo. Mira. Me da mucha pena decirlo, pero desgraciadamente no está al mismo nivel, aunque hay grandes obras escritas para guitarra, pero creo que no está al nivel del repertorio pianístico o violinístico. Sea por el motivo que sea, biológico, por adaptación al instrumento o por pura sugestión educativa, el caso es que escuchar guitarra clásica no me produce demasiadas sensaciones internas. Y esa falta de chispa hace que yo, personalmente, no sienta una especial predilección por el concepto recital de guitarra clásica solista. Creo que está bastante claro que si una pieza musical o cualquier cosa en la vida me produce indiferencia, es que probablemente no me apasione demasiado. Ahora bien, me gustaría volver a hacer justicia con este concepto. En primer lugar, cuando empecé a tocar la guitarra de adolescente me gustaba mucho más. Y ahora es diferente. Supongo que el paso del tiempo influye y este concepto mencionado anteriormente de adaptación hedónica. A día de hoy hay algunas piezas de guitarra clásica que me siguen gustando y las disfruto. Pero en general, en comparación con otro tipo de música, no me llenan tanto. En segundo lugar, es diferente escuchar guitarra a tocar guitarra. Tocando la guitarra alguna vez sí he experimentado más sensaciones porque estoy más activamente involucrado. Pero solo a veces, tampoco es tan común y en la mayoría de ocasiones tocar es simplemente un proceso rutinario. De hecho, el mayor gusto que obtengo al tocar la guitarra es lo que yo llamo satisfacción mecánica. Cuando haces muchas repeticiones de un patrón psicomotriz, generas una especie de placer mecánico al hacer ese movimiento. Es como si sales a correr todos los días. El cuerpo al final te pide correr automáticamente y si un día no lo haces, te sientes raro, como con ganas de hacerlo. Si tocas mucho la guitarra, al final las manos te piden tocar y ese movimiento genera agrado. Pero fíjate que satisfacción mecánica es diferente a gusto musical.
a placer auditivo. Muchas veces, cuando me pongo a tocar la guitarra, experimento este gusto mecánico, pero la música que sale del instrumento no me importa demasiado. O quizás a veces me guste un poco, pero podría tranquilamente vivir sin ello, vaya. Por ese motivo tolero tocar la guitarra, pero me aburro bastante en los conciertos. Y ahora viene la pregunta clave. Entonces, ¿por qué voy a los conciertos si me aburro? O mejor dicho, ¿por qué iba antes? Porque ahora no estoy yendo, aunque me lleguen correos todo el tiempo de tal día toca David Russell en el auditorio o cualquier otro guitarrista grande. Bueno, mi interpretación es que iba principalmente por dos motivos que poco tienen que ver con el gusto de escuchar la guitarra clásica. Por nostalgia y por evitar la disonancia cognitiva de no ir. Ahora te explico qué significa esto. Pero empecemos por la nostalgia. Cuando voy a estos conciertos, sobre todo en Alicante, siempre me encuentro con antiguos profesores y alumnos. Y su presencia en ese ambiente guitarrístico me retrotrae a otra época donde era más feliz que ahora, estudiando guitarra en el Conservatorio de Grado Medio de Alicante, donde vivía en un mundo de yuppie y en una burbuja de irrealidad maravillosa. Allí mi principal preocupación era practicar mucho en casa, tocar bien y contentar a mis profesores. Y no tenía que preocuparme por cómo voy a conseguir dinero para no morirme de hambre y adaptarme al sistema capitalista. Esa época me produce nostalgia y el ambiente de los conciertos me recuerda a ella y me hace viajar en el tiempo. En segundo lugar, iba a los conciertos por evitar la disonancia cognitiva que me producía no ir. La disonancia cognitiva es un malestar psicológico que experimentamos cuando tenemos dos ideas, creencias o comportamientos que se contradicen. Por ejemplo, si creo que comer sano es importante, pero un día, por el motivo que sea, me como una bolsa de patatas fritas, eso me va a producir disonancia cognitiva. Porque comerte una bolsa de patatas fritas es un comportamiento que no tiene coherencia con creer que comer sano es importante. Y eso psicológicamente es muy molesto, porque la mente quiere coherencia. Entonces intenta resolver esa disonancia de alguna manera. Por ejemplo, cambias el pensamiento. Bueno, un día es un día, por un día no pasa nada. O cambias el comportamiento, empiezas a comer las patatas, te sientes mal porque experimentas disonancia cognitiva, dejas de comer las patatas, es decir, cambias el comportamiento para evitar la disonancia cognitiva. O te las comes pero lo justificas de alguna manera. Es que hoy he tenido un día duro y hoy me lo merezco. O si alguien cree que la salud es muy importante pero al mismo tiempo fuma, puede ser que experimente disonancia cognitiva. Entonces dirá que bueno, que mi abuelo fumó toda la vida y murió saludable a los 97 años. El caso es que tendemos a hacer este tipo de gimnasias mentales para evitar el malestar psicológico que produce la incoherencia. Y si yo soy guitarrista, se supone que me tiene que gustar la guitarra, aunque quizás no me guste tanto. Y si viene el mejor guitarrista del mundo a tocar al lado de mi casa, pues tendré que ir. Porque si no voy, eso me produce disonancia cognitiva. Porque tendría que estar ahí. Porque ¿cómo puedo hacerme llamar guitarrista y no ir a ver tocar a estos grandes maestros? Entonces voy. Es decir, en este caso cambio mi comportamiento de no estar yendo para evitar el cortocircuito neuronal. Pero fíjate en que ninguno de estos dos motivos, nostalgia y disonancia cognitiva, tiene nada que ver con que en realidad me guste ir a un concierto de guitarra clásica. Estoy allí por otros motivos, ninguno de los cuales es el increíble amor que siento por la música que sale de este instrumento. Hasta ahora os he hablado de algo que me pasa a mí. Algunos de los razonamientos pueden estar más o menos acertados, pero lo que es indiscutible es que en los conciertos de guitarra clásica me aburro sobremanera. Esto ya es algo personal. Ahora bien, tengo la intuición de que lo que me pasa a mí también le pasa a otros guitarristas, aunque no a todos, por supuesto. ¿Pero por qué lo pienso? Pues porque en estos conciertos siempre conozco a varios integrantes del público y cuando los veo, tampoco os creáis que los veo demasiado entusiasmados. Al salir del concierto es más bien como, ¡hombre, cuánto tiempo! ¿Qué tal el concierto? ¿Bien, no? Sí, bien, pero bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a cenar por ahí? Pocos suelen estar como, ¡oh, Dios mío, acabo de ver a David Russell tocar la guitarra! ¡Increíble! No. Y a veces me dedico a mirar al público justo en medio del concierto y veo a mucha gente con cara de muermo. No muchos parecen muy entusiasmados. Y por eso creo que otros guitarristas pueden estar en mi misma situación. De todos modos, repito, es solo una hipótesis. Estoy bastante convencido porque lo veo en sus caras, pero puedo estar equivocado. Decídmelo vosotros, si sois guitarristas y os pasa lo mismo, expresad vuestras sensaciones en los comentarios. Ahora bien, también para ser justos con esto, os diré que he conocido también a personas muy apasionadas de la guitarra.
A ver las airas, por supuesto. Me vienen ahora a la mente dos chicas en concreto que además tocaban muy bien. Y estaban siempre muy exaltadas. ¡Buah, increíble! ¿Cómo ha tocado? ¡Me encanta! También es posible que cada cual exprese lo que le gusta a su manera. Quizás alguien esté en un concierto con cara de muermo y a mí personalmente me parezca que se está aburriendo. Pero a lo mejor por dentro está entusiasmado, disfrutando al máximo. Por eso no me atrevo a afirmar rotundamente que lo que me pasa a mí también le pasa a otros. Aunque intuyo que probablemente sí. Vosotros me diréis. En el caso de que mis sensaciones fuesen comunes entre otros guitarristas, veo el futuro de la guitarra clásica bastante comprometido. El principal público de un guitarrista clásico es otro guitarrista clásico en festivales y concursos. Bueno, me gustaría que en un futuro la guitarra dejase de ser un instrumento en el que tiene cabida solamente en los festivales de guitarra. Y si ni siquiera a nosotros nos gusta, pues apaga y vámonos. Porque tampoco es que sea un repertorio por el cual el público general esté muy entusiasmado. No veo a las personas de la calle especialmente interesadas en invertir su dinero en ir a ver un recital de guitarra clásica con un programa de Bach, Shor, Tárrega, Barrios, Torroba y Brauer. Pero bueno, insisto, a lo mejor estoy equivocado. Quizás esto solo me pase a mí. Quizás esto sea exclusivamente problema mío. Y quizás el resto de guitarristas clásicos estéis completamente entusiasmados con la guitarra clásica. En cuyo caso, me alegro por vosotros. Por ahí tenéis el auditorio de la Diputación de Alicante, donde os invito a disfrutar del ciclo de la guitarra. Mientras tanto, yo me voy a escuchar el concierto para violín en la menor de Johann Sebastian.